al Cusco, tuvimos oportunidad de conversar con el alcalde de Anta, quien nos manifestó el vivo interés de su población de ceder gratuitamente terrenos para este aeropuerto, indicándonos él que si el aeropuerto se hacía en Anta, no solamente no había necesidad de expropiar, sino que era la voluntad y el deseo y la iniciativa de su población, sino que además reunía las condiciones idóneas que aparentemente Chinchero sigue sin reunir. Yo quisiera entonces, señor presidente, que se nos dé una explicación, que no sé si quien ha sustentado la moción estará en aptitud técnica de fundamentar lo que se le está solicitando, o de repente podríamos invitar para este debate al ministro de Transporte. Hay entonces esas dos preocupaciones, las condiciones de Chinchero, que sería de demasiada altura y vientos, y en segundo lugar, señor, la oferta de Anta, que se verifique si es exacto lo que se nos manifestó, que sería sin necesidad de expropiación, porque sería una donación del pueblo de Anta para hacer en un lugar más idóneo el aeropuerto. Gracias, señor. Perdón, me pido interrupción, congresista Velázquez Quesquén, señor presidente. Está anotado como orador, pero sí. Lo dejo a su criterio, presidente. Bien, entonces continuamos. Gracias, congresista Vega. Congresista Bengolea. Presidente, me pido interrupción al congresista Belaunde. Claro que sí, congresista Belaunde tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Bengolea. Aquí hay un tema que puede tener una raíz técnica y efectivamente no hay entre nosotros ningún técnico específico en temas de aeropuertos. Yo simplemente quisiera decir dos cosas. El actual aeropuerto de Cusco, que es uno de los más modernos del Perú, tiene la dificultad de estar literalmente rodeado por la ciudad. Y siempre se ha hablado de la necesidad de trasladar. Siempre se ha hablado también del aeropuerto de Chincheros o de Chincheros. Ahora bien, el aeropuerto de Chincheros se ubica a hora y media de distancia de la ciudad del Cusco y aparentemente o estaría a una altura superior a la del Cusco. Yo solo quiero señalar un ejemplo. El aeropuerto de la ciudad de La Paz, llamado el aeropuerto El Alto, aeropuerto que yo he aterrizado múltiples veces, porque he estado muchísimas veces en Bolivia, está ubicado a 4.000 metros de altura. La altura genera algunos inconvenientes, incluso genera inconvenientes en la construcción de la pista, porque a veces el concreto armado no se fragua con la rapidez que se desea, pero no es un impedimento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, yo creo que se puede inferir que si el Poder Ejecutivo nos manda con carácter de urgencia este proyecto de ley, podemos inferir de que han descartado las otras opciones, incluyendo la opción de Anta. Y si hubieran en los pobladores de Anta el deseo de donar terrenos, por alguna razón eso no ha sido aceptado. En este caso habrá que expropiar terrenos. Y el objeto de esta ley es declarar de necesidad y utilidad pública. Una vez declarada la necesidad pública, habrá que ir al juicio expropiatorio en cualquiera de las modalidades que la ley autoriza. Pero creo, sin prejuicio de que se llame o no al ministro correspondiente, que es un tema que se debe debatir y eventualmente aprobar con la mayor celeridad. Muchas gracias, congresista Bengolea. Bien, puede continuar, congresista Bengolea. Gracias, presidente. En realidad seré breve porque me ha tocado intervenir después del congresista Bedoya y mis argumentos son básicamente los mismos. Se puede hablar con respecto al tema de los estudios, me indicaba el congresista Velázquez Quesquén que más bien sí existen esos estudios que reforzarían la posición de Chincheros. Con respecto a la distancia, me parece que Anta queda más cerca también,
Pero el argumento que a mí me parece muy interesante, a efecto de tener una mejor explicación, presidente, porque entiendo que esto es una cuestión técnica, es precisamente ese. Hace muchos meses, y yo mismo reclamé al Consejo de Ministros cuando estaba aquí presente en el aeropuerto de Chincheros, y hay pues problemas con la población o algún sector de la población que no quiere o está levantando los precios de los predios, está oponiéndose, y frente a eso de repente aparece otra población que es la de Anta, provincia de Anta, que está inclusive más cerca, que dice, aquí están los terrenos, un llano perfecto, ¿no es cierto?, en donde la provincia entrega los terrenos porque siente que si puede estar el aeropuerto en su zona, habrá una posibilidad de desarrollo. Es decir, frente a una posición aparentemente de enfrentamiento de la población, tenemos otra posición en donde hay una población que quiere el aeropuerto. Entonces, ahí creo que habría que conversar claramente, abiertamente. No vaya a ser, presidente, que finalmente damos la posibilidad y estaremos viendo luego a través de la televisión reclamos, paros, pedradas. No sería eso un buen espectáculo para lo que queremos, que es más bien promocionar el turismo y el acceso a la ciudad del Cusco. De manera, presidente, que frente a este testimonio, yo he estado además en la misma provincia de Anta, he ido a la localidad, he conversado con sus pobladores. ¿Me está pidiendo interrupción el congresista delegado? Efectivamente, congresista delegado, tiene la interrupción. Gracias, congresista. Bueno, solo para aclarar estos conceptos y no seguir con el mismo tema, es importante lo que se ha mencionado. Efectivamente, en alguna oportunidad, porque Chincheros es una zona que ha sido identificada hace muchos años y efectivamente habían algunos estudios antiguos que señalaban, digamos, algunas circunstancias sobre vientos, etcétera, pero se nos ha informado de que ya la Oficina Internacional de Aviación Civil, la OACI, ya ha validado las condiciones técnicas que existen en Chinchero. Y además, Anta efectivamente era una posibilidad que fue evaluada con la ventaja de que los comuneros querían otorgar efectivamente gratis estos terrenos. Sin embargo, se contrató a la consultora internacional AMC para que haga una evaluación técnica de estas posibilidades. Luego de esta evaluación se determinó que Chincheros cumple con mejores condiciones y tan es así de que esto se sometió a la consideración, este informe técnico del directorio de Proinversión, razón por la cual el Ministerio termina concluyendo que Chinchero es la mejor opción. Muchas gracias. Continúe, congresista Delgado. Yo agradezco la respuesta del congresista Delgado porque lo que queremos es precisamente más luces a la hora de tomar una decisión en la que entiendo la mayoría de los presentes no somos expertos, de manera que le agradezco la precisión. Sigue preocupándome, presidente, y a través suyo al congresista Delgado que sustenta, el problema social. Ese me sigue preocupando. Y me sigue preocupando, presidente, congresista, porque cuando he estado allí, probablemente los amigos cusqueños de aquí podrán dar fe de lo mismo, lo que he sentido es rechazo de parte de Chincheros. Y más bien a Anta solicitando con los brazos abiertos que vaya al aeropuerto a su región. Entonces, ese es el único tema que a mí me motiva en este momento duda con respecto a la aprobación. Que no vayamos a tener luego, frente a una provincia que aparentemente tiene todas las posibilidades y que abre los brazos y que dice queremos que aquí sea, a otra que más bien sienta que le están imponiendo, con expropiación de terrenos además, que le están haciendo una imposición y a través de ello más bien podamos tener luego reclamos. La congresista Tevez, que es cusqueña, me pide una interrupción, probablemente pueda darnos más luces sobre la materia, presidente. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente, y muchas gracias, colega. Respecto al tema del Aeropuerto Internacional de Chincheros, estimado colega, es importante y ratifico por ser de la región de Cusco. Para llegar a Chinchero, solamente, señor presidente y colegas, se necesita 30 minutos. Estamos a 30 minutos y no a hora y 30 de viaje. Otra cosa es que el distrito de Chinchero pertenezca a una provincia, pero quien va y quien conoce realmente el Cusco y el turismo, solo a 30 minutos. Han habido muchas propuestas para poder construirse el aeropuerto en Anta, en Espinar, en San Pablo Canchis, en Ocoruro, y se ha hecho un estudio internacional. Ya ha quedado completamente ratificado, colega, de que efectivamente el aeropuerto internacional cumple con los estudios de viento y altura satisfactorio, porque el aeropuerto internacional de Chinchero, la localidad de Chinchero, es completamente amplio y ratificado por la región del Cusco, que es una esperanza de hace 40 años. Gracias, colega. Puede concluir, congresista Bengolea.
Me está pidiendo una tercera interrupción, no sé si eso sea viable, presidente, yo he cantado. Bueno, Es cusqueño, a mí me interesaría por escucharlo, diferencia, presidente. a la tierra. Congresista Coa. Muchas gracias, muy agradecido. Mire, solamente para informar al Pleno de que ciertamente en esta historia del caro anhelo para el Macrosur, de la construcción del aeropuerto internacional, se han desarrollado muchos estudios. En 1981 una consultora española ONG desarrolló varios estudios y últimamente un consorcio coreano, KG, colegas, evaluó 12 variables y creo que este reporte ha sido presentado hace unos pocos meses atrás. Entre otros, se evaluó variables como espacio aéreo, presencia de obstáculos, choque de aves, tasas de urbanización, flexibilidad y accesibilidad por tierra, proyección de crecimiento urbanístico, entre otras variables. De forma entonces que hay por lo menos, 2 informes bastante sustentados de carácter técnico y, digamos, la tecnología coreana es una de las más avanzadas en este rubro, que dan cuenta de que ciertamente la opción de Chincheros es en este momento la opción más seria. Muchas gracias, colega. Bien, puede continuar, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Bueno, para culminar entonces, pues, de lo que yo he escuchado, entonces parece que hay todo el aval técnico y me parece interesante. Pero yo insisto una vez más, me preocupa el tema social, presidente. Tal vez yo tenga un carro distinto al congresista Tevez, pero la última vez que estuve en Cusco me demoré 40 minutos para llegar a Chincheros. Y a Anta llegué en 30. A cuestión de minutos más, minutos menos, más o menos en la misma distancia. El problema no es la distancia para llegar, y ciertamente técnicamente hablando hay argumentos en favor de Chincheros. Yo solo llamo la atención hoy, presidente, hoy, lo que vaya a ocurrir después, cuando ya estemos en construcción, frente a una localidad que aparentemente no estaría aceptando el aeropuerto. No vayamos a encontrarnos otra vez con los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, con el sector minero. Poblaciones que no quieren un determinado trabajo, se los imponemos y después tenemos problemas con huelgas, paros y poblaciones levantadas. De manera tal, presidente, que yo rogaría sobre esa materia social simplemente una consulta, un saber si efectivamente en Chincheros quieren o no quieren el aeropuerto. Por eso decimos Anta, olvídense de Anta si quieren. Yo decía Anta como un ejemplo de una población que sí lo quiere. Pero en Chincheros, cada vez que he llegado a Cusco, lo que he escuchado es que suben los precios. Entonces, no entiendo cómo es que insistimos en imponer un aeropuerto a una localidad que aparentemente no la quiere. Es toda mi preocupación, presidente, que seguramente encontrará alguna respuesta pronta. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Latorre. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, a nombre del Cusco, que es la capital histórica del Perú, patrimonio cultural del mundo, quiero también reforzar la exposición de motivos que se da en este proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo. En efecto, presidente, la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero es una aspiración histórica no solo del Cusco, sino del sur del Perú. Por eso, señor presidente, nosotros consideramos que la construcción del aeropuerto generará desarrollo. Es más, como es de conocimiento público, justamente en Cusco está el Machu Picchu, hay otros recursos turísticos como Choquequirao, lo que está generando, colegas congresistas, que el turismo se está incrementando fuertemente a nivel nacional y por lo tanto en el Cusco. Prácticamente cada día llegan más turistas al Cusco y creo que ahí el Ministerio de Transportes acertadamente ha indicado que el Perú necesita modernizar sus instalaciones aéreas. En ese sentido también, presidente, manifestarle que el aeropuerto del Cusco ya resulta bastante pequeño. Es más, está en medio de la ciudad del Cusco y este aeropuerto de Chinchero está
prácticamente a media hora, como ha indicado mi colega congresista. El congresista Jaime Delgado me pide una interrupción. Bien, tiene la interrupción, congresista Delgado. Presidente, para aclarar lo que se acaba de mencionar respecto del riesgo de la convulsión social que pueda generar en las comunidades de Chinchero. El gobierno regional ya ha venido haciendo trabajo durante todos estos años, un trabajo social de sensibilización. Ha logrado ya acuerdos y hay una serie de cartas de los dirigentes de las comunidades con la finalidad de ceder. Incluso ya se habrían puesto de acuerdo respecto del valor. Entonces es importante señalar eso. Efectivamente, imponer esto por la fuerza, sabiendo de que pudiera haber reacciones, era un tema que ha sido tomado muy en consideración. Entonces ahora existen estas condiciones, pero esto siempre es variable, pueden alterarse porque los traficantes de tierra pueden venir en cualquier momento y alterar eso. Entonces en este momento sí existen las condiciones, por eso es que se está presentando la iniciativa. Gracias. Puede continuar, congresista. En efecto, presidente, se han hecho ya estudios, inclusive desde la década del 70, y estudios preliminares que se han hecho ya del aeropuerto internacional, y el gobierno regional del Cusco prácticamente ya tiene acuerdos avanzados con la comunidad de Chinchero para este tema del aeropuerto, al margen que los estudios preliminares indican que debe ser en esta zona. También aclarar, presidente, me pide otra interrupción la congresista Alcorta, presidente. Congresista Alcorta, le da la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una cosa muy corta, para evitarnos estos problemones realmente. El Ejecutivo ha tenido durante todo un año con el ministro de Transporte para proponer esta ley, que ayer lo hemos visto en el Consejo de la Junta de Portavoces. La bancada oficialista tiene la Comisión de Transportes. Hace 20 días atrás, para decirlo menos, porque han tenido todo un año, han podido ver la propuesta y traerla para evitar toda esta discusión, porque trae problemas. Hemos aprobado la propuesta, efectivamente, pero esto no debe repetirse porque tienen que fijarse el oficialismo, qué es lo que tienen, qué comisiones tienen, qué manejan, para evitar estos encontronazos que no tienen razón de ser. Tienen la Comisión de Transporte y están en el oficialismo, y el presidente tiene un ministro de Transporte que ha podido hace un año, no ahorita, a patadas y contra el tiempo. Gracias. Concluya, porque ya dio sus dos interrupciones. Muchas gracias, presidente. En efecto, si se ha demorado un poco este tema, básicamente es porque quizás en algún momento faltaba llegar a acuerdos con la comunidad del pago del justiprecio, que obviamente la región tiene el compromiso asumido, y por eso es que ya felizmente, como ha dicho el vocero de mi bancada, ya hay acuerdos bastante adelantados del gobierno regional, y esto va a permitir, colegas, que el sur del Perú también tenga grandes proyectos, como es el gasoducto o como también va a ser el aeropuerto internacional. Razón por la cual, colegas congresistas, a nombre del Cusco, a nombre del sur, pedimos vuestro apoyo, y yo sé que el Cusco va a quedar eternamente reconocido. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista. Tiene la palabra el congresista Coa. De manera bastante puntual. Creo que se trata, colegas, de una medida ciertamente centralista, porque estamos hablando de está solicitando la congresista Cuculiza, por favor, señor presidente. La congresista Cuculiza y el congresista Gagola. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Gracias, colega. Mire, yo creo que nadie se puede oponer al progreso del Cusco y por ende al progreso del país. Nadie. Entre ANTA y Chincheros y ANTAs, escojan la parte técnica, la parte del pueblo, etcétera, etcétera, pero que se haga. No den más vueltas a esta situación, porque estos proyectos no salen porque están dale, y la situación se enrosca en cosas técnicas. Trabajen los técnicos, el Congreso aprueba y el aeropuerto sale para el Cusco, señor. Gracias. Bien, congresista Coa, le ha solicitado otra interrupción el congresista Gago, si usted lo permite. Acá va usted a disculpar, colega. El colega Condori pidió con anterioridad. Congresista Condori.
Muchas gracias, Rubén. Saludo el positivismo de la congresista Cuculiza. Realmente se requiere descentralización y Cusco y todo el sur reclama un aeropuerto internacional. No quiero pensar que algunos colegas, bajo argumentos distintos, digan que no procede. Técnicamente, socialmente, está claramente la viabilidad social y técnica de este proyecto. Y están los antecedentes de los estudios técnicos. Yo sugiero de que de una vez se lleve a votación este proyecto. Muchas gracias. Continúe, congresista Coa, ya concedió sus 2 interrupciones. Puede continuar. En realidad se trata de una medida súper urgente. Súper y absolutamente súper urgente, señores congresistas, en tanto la actual capacidad operativa de receptividad del aeropuerto Velasco Astete ya ha sido superada con amplitud. Y en segundo término, no está de más, ciertamente, saludando este espíritu democrático de nuestro Congreso que marcará un hito, hacer el señalamiento de que se trata de un momento histórico para el Cusco, para nuestra ciudad. Una medida descentralista que lo vamos a reconocer de manera permanente. Señor presidente, permítame, el gobierno regional va a abonar en virtud a esta ley y superando este cuello de botella jurídico, porque este proyecto de ley que vamos a aprobar le otorgará esta posibilidad, alrededor más o menos de 200 millones de soles por la adquisición de estos predios del aeropuerto de la zona de Chincheros. Estoy solicitando de que en el artículo 9 se incorpore una modificatoria en el sentido de que como compensación a este justiprecio que va a ser pagado por el gobierno regional, vuelvo a reiterar, aproximadamente 200 millones de soles, los terrenos del actual aeropuerto Velasco Astete tengan que ser revertidos a favor del gobierno regional, pedido que lo haría llegar, digamos, señor presidente, por escrito esta modificatoria. Muchas gracias. Congresista Quesquén, he anotado el orden que han pedido y a usted le faltan un colega más. Adelante usted. Tiene la palabra el congresista Jesús Hurtado. Muchas gracias. Señor presidente, una interrupción me está pidiendo el congresista Gagó. Claro que sí. Tiene la interrupción el congresista Gagó. Gracias, señor presidente. Yo quería hacerle una pregunta a Jaime Delgado, que está sustentando el proyecto. Estamos hablando que el justiprecio va a ser pagado por el gobierno regional. Pero mi gran pregunta es si ya ha habido, en el acuerdo del Consejo ha sido aceptado que se va a pagar este justiprecio. Porque cualquier consejero se podría oponer por las mismas circunstancias de lo que estamos hoy día aquí, los congresistas de la República, dando a entender. Quiero saber si exactamente ya ha habido un acuerdo del Consejo donde se ha aprobado ya que se va a pagar este justiprecio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puede continuar, congresista? Sí, quiero empezar con una pequeña anécdota. Hace años, cuando estuvimos en el aeropuerto de Cusco, no pudimos despegar durante 4 días y preguntándole al capitán de vuelo qué pasaba, me dijo, mire, es que la última vez si el cerro que estaba delante no se agacha, nos sacamos la mugre. Así que la situación de Cusco siempre es una situación un poco peligrosa, no solamente por eso, también una razón científica, neurocientífica, nos dice que si los aeropuertos están cerca a la ciudad y los decibeles de ruido son muy altos, eso puede atentar contra la salud de las personas, sobre todo en la capacidad sexual, o sea, y posibilita el desarrollo sexual. Analúcenlo entonces si vale la pena que se quede en Cusco, ¿verdad? Aprobado, entonces. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales Chinchero necesita ese aeropuerto. Creo que todos acá han mostrado su preocupación, la parte social, el congresista Bengolea, eso ha sido analizado. La parte económica también es importante. Tenemos en este momento, ¿no?, una cantidad de 1.6 millones de pasajeros al año. Y cuando eso llegue a 1.7 millones, colapsa ese aeropuerto.
Así que por razones económicas, por diferentes razones hay, que queremos que ese aeropuerto salga, lo pronto que saldrá también el aeropuerto Francisco Carlet para esperarles a ustedes en la tierra del sueño, Jauja, cuando se termine también ese aeropuerto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, congresistas Hurtado. Congresista Velázquez Guelquén, llegó su turno. Permítame un ratito, presidente. En primer lugar, nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley. Vamos a apoyar y pedía interrupciones porque por suerte del destino yo he podido ir a Chincheros, al mismo lugar donde va a ser el aeropuerto. Durante 40 años, como se ha dicho, este aeropuerto, esta obra que es fundamental para el pueblo del Cusco, que es el primer destino turístico del Perú, ha venido solamente quedándose en estudios. Hoy día se abre la posibilidad de que a través de Proinversión, a través del esfuerzo del gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, podamos ya de una vez por todas entregarle a Cusco un aeropuerto internacional que ponga en valor la actividad más importante que tiene ese pueblo, que es su turismo. Entonces, la preocupación que había con relación a los vientos y a la altura y que se ha expresado, eso ha hecho que durante el quinquenio pasado se hayan reactualizado los estudios a través de la OASI. Y ya se determinó, por ejemplo, que es la zona más adecuada, por el tema de los vientos de cola, y lo que va a permitir ese aeropuerto internacional es que se dé una actividad que ahora no se da. Hoy día a Cusco pueden entrar en determinada hora los aviones y salir. Ahí, en Chincheros, va a haber una frecuencia las 24 horas del día. Eso es fundamental. Por eso, señor presidente, creo que yo quería hacer unas sugerencias al proyecto para mejorarlo, porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si lo que se está planteando es, invocando el marco del artículo 70 de la Constitución, de autorizar un proceso de expropiación, porque la norma contiene elementos que están permitiendo que se abra un debate que en última instancia lo único que va a hacer es que lo más importante que necesitamos ahora es autorizar para que se haga la expropiación, para que los propietarios de los terrenos donde se va a construir el aeropuerto de Chincheros puedan ser pagados en forma justipreciada como lo establece la Constitución. Ahora se plantean argumentos que le pido al presidente de la comisión que no los incorpore. Por ejemplo, cuando en el artículo 9 se plantea algo que no tiene nada que ver con la expropiación, y yo pediría que lo retiren para evitar debates innecesarios. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la expropiación? Lo que dice el artículo 9 del proyecto de ley dice: con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Chinchero cesarán simultánea y definitivamente las operaciones del aeropuerto internacional Teniente FAB Alejandro Velázquez Astete. ¿Por qué en virtud de una ley hay que condicionar que con el inicio de las operaciones de un aeropuerto se suspendan las otras? Y ya un parlamentario del Cusco está planteando que en compensación el gobierno nacional le entregue los terrenos del aeropuerto Velasco Astete, se lo entrega al gobierno regional. Y yo me acerqué a Jaime Delgado a preguntarle, porque de acuerdo a la ley de expropiaciones hay un sujeto activo de la expropiación. Y aquí la ley establece que el sujeto activo de la expropiación va a ser el gobierno regional. ¿Y por qué? Porque es el que va a pagar. A los expropiados va a pagar el justiprecio. Entonces, me acerqué y le pregunté, ¿esto tiene anuencia del gobierno regional para evitar confrontaciones? Sus congresistas del Cusco, especialmente el congresista Coa, me dice, sí, hay anuencia. Porque lean la norma, dice que el sujeto activo es el gobierno regional, pero el beneficiario de la expropiación no va a ser el gobierno regional, sino el gobierno nacional. Entonces, de repente se han entendido el gobierno regional y el gobierno nacional. Hay que hacer un acto de fe, porque lo importante es que esta ley se apruebe ahora. Lo importante es que se apruebe ahora. Por eso yo plantearía que no tiene sentido amarrar una especie de compensación, como lo ha mencionado un congresista del Cusco, amarrar una compensación al inicio de las operaciones del aeropuerto Chinchero con el del Velasco Astete, que me parece que no tiene nada que ver con la expropiación. Y segundo, no me parece que en una ley hay que autorizar a Proinversión para que a un organismo del Estado le dé información. Hay que retirar la segunda disposición complementaria y final que dice: facúltese a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada a entregar al gobierno regional del departamento de Cusco la información técnica elaborada que esté vinculada a la adquisición. ¿Por qué en virtud de una ley? Si están obligados. Entonces,
creo que con estas sugerencias vamos a hacer más rápido y expeditiva este procedimiento de expropiación. Por lo demás, creo, señor presidente, con el respeto y las opiniones que se han presentado el día de hoy, creo que no necesitamos invitar al ministro de Transporte. Creo que aquí hay que referirnos, por eso la norma tiene que referirse claramente a un derecho que la Constitución le asigna al Estado, en sus tres niveles, locales, regional y nacional, el derecho a expropiar. Entonces, si el gobierno regional, que va a ser el sujeto activo de la expropiación, es el que va a pagar la expropiación, ¿está de acuerdo? Por eso pregunté si está de acuerdo. El congresista Coa dice que sí está de acuerdo. Y luego, este gobierno regional que va a pagar con sus recursos la expropiación, de acuerdo a ley, tiene que transferírsela a título gratuito al beneficiario final, que va a ser el Ministerio de Transportes. Me imagino que ya se han puesto de acuerdo. Esa es la preocupación que tenía. Y si el congresista Coa dice que es así, así será, hay que hacer un acto de fe. Pero cuando ha planteado que como el gobierno regional va a poner 200 millones de soles para pagar los terrenos de la expropiación de lo que va a ser el futuro aeropuerto Chincheros, y en compensación va a recibir toda la infraestructura del aeropuerto Velasco Astete, nos estamos saliendo del marco de una norma que por procedimiento debe ser solamente autoritativa del procedimiento de expropiación. Con esa sugerencia, señor presidente, en todo caso, si la recogen bien, si no, allá el gobierno que se arregle el tema de la ley, pero nosotros creemos que debemos votar hoy esta norma, que es muy importante y que va a resolver un problema que tiene el pueblo de Cusco. Gracias, presidente. Perdón, congresista, perdón, presidente, he cometido un exceso, me habían pedido una interrupción antes de terminar, le pediría que me permita darle la interrupción a la congresista al corte, el congresista que quede se le cede el uso, la interrupción. Gracias, presidente, gracias, congresista. Una cosa muy cortita porque está vinculada al Cusco, para evitarnos problemas. El presidente regional del Cusco ya dijo, ya anunció, ya lo informó, de que para el proyecto Majes-Siguas hay que hablar con el gobierno regional del Cusco, simplemente para evitarnos cualquier problema. Nada más, presidente, gracias. Para terminar, por eso quería dejar constancia que hemos preguntado a los congresistas de la zona si hay asentimiento del gobierno regional para evitar ulteriores conflictos. Se ha dicho que sí, y hagamos un acto de fe y votemos la norma el día de hoy. Gracias, presidente. Bien, tiene la palabra la congresista Tevez. Gracias, señor presidente. En efecto, el estudio desde 1981 al 2011, se han hecho todos los estudios y se han hecho a través del Departamento de Climatología todos los estudios para que nuestro aeropuerto internacional en este momento tenga que finalmente consolidarse. Son 2.5 millones de turistas que se proyecta para el año 2018. Una política de gobierno que va a satisfacer principalmente a las regiones que están en el interior del país. El aplicar la inclusión social es precisamente atender a los millones de peruanos que están dentro de las regiones. Y en ese sentido, uno de los colegas hablaba de que Anta efectivamente está a 28 kilómetros, Chinchero está a 27 kilómetros, y lo que no se dio antes, ahora se ha dado pasos a la consulta previa. Ningún cusqueño, y colega Velázquez, ningún cusqueño se opone a este proyecto. Todos los cusqueños están de acuerdo. Las tres comunidades que están ligadas, señor presidente, Yanacona, que tiene la mayor cantidad de tierras, Ayopongo y Rachi, han dado el apoyo y el respaldo total de todos los cusqueños para finalmente, después de 40 años, construirse este aeropuerto internacional. Sin embargo, señor presidente, dentro de la cláusula y del artículo número 9, efectivamente, en este proyecto de ley, debe considerarles el siguiente párrafo, porque aquí tenemos que entender de que justo ahora se atiende, y es un proceso de gobiernos pasados, pero es importante también ahora atender a la región de Cusco. Y en ese sentido, cuando el terreno está en la propiedad de la región de Cusco, hay ciertos aspectos que hay que cambiarlos, y yo le suplico, señor presidente, que tomemos nota en el artículo número 9, que debe decir efectivamente lo que el congresista Velázquez dijo en el segundo párrafo del artículo 9. Y es importante darle claridad en el tema. Debe decir, con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto de Chinchero, cesarán simultánea y definitivamente las operaciones del aeropuerto internacional, que lo sabemos, Alejandro Velasco Astete. El destino, porque ahí hay un terreno, señor, que ha quedado en el centro de la ciudad, y somos nosotros como propietarios de los terrenos, el destino de los terrenos, infraestructura y demás bienes
¿no? Del Velasco Astete será transferido de forma definitiva a propiedad del gobierno regional del Cusco, porque estamos aplicando el proceso de descentralización del departamento del Cusco. Y en el segundo aspecto de las disposiciones complementarias que hace alusión el congresista Velázquez, nosotros en las disposiciones complementarias, y los congresistas saben, un minutito, congresista, voy a terminar el hilo de mi mensaje. En las disposiciones complementarias, señor presidente, se manifiesta que precisamente el factor de la incomunicación producen conflictos sociales. Basta de conflictos sociales. Y la única forma es informar a los gobiernos regionales, y lo dice bien claro y que debe mantenerse en la segunda disposición complementaria, señor presidente. Estamos atendiendo con procesos de inclusión social y aquí precisamente dice, basta solamente de atender a proinversión. ¿Dónde están los gobiernos regionales, nuestros presidentes regionales? Y aquí dice, hay que entregar un informe al gobierno regional. Por supuesto que sí, en aras a que no haya un conflicto social. Todos los presidentes regionales y la región en su conjunto, como que representa una región, tiene el derecho a estar informado para evitar conflictos sociales. Me pide, señor presidente, una interrupción, si usted me lo permite. Claro, usted da la interrupción, congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tevez. Sí, casualmente lo que la congresista Tevez ha propuesto y otros congresistas han propuesto, nosotros ayer preguntábamos cuando nos dijeron que esto se exoneraba del trámite de comisión, de que si ya habían conversado con todas las partes, si ya habían resuelto todos los problemas, porque lo que no queríamos es suscitar ningún problema. Y entonces todos estamos de acuerdo en que el Cusco, que es nuestro punto turístico de bandera, necesita otro aeropuerto, y además que ha sido una promesa de años incumplida. Estamos de acuerdo, sí. Me pregunta Lourdes Alcorta, estamos de acuerdo, pero lo que yo quiero es que este proyecto, que ya se ha aprobado por mayoría, que entre sin el trámite de haber pasado por la comisión, que no sirva de precedente, señor presidente, que no sirva de precedente para otros proyectos que tienen que pasar por la comisión especializada, en la que se tienen que ver casualmente estos puntos que ahora, como ha dicho el congresista Quesquén, vamos a aprobar de buena fe, y ojalá, porque el congresista Delgado se ha comprometido ayer en la Junta de Portavoces de que no había ningún problema, que ya todo está listo, que esto está para arrancar nada más, y que si nosotros nos demoramos más bien nos iba a echar la culpa. Entonces no queremos que se demore, pero si hay algún problema, congresista Delgado, usted se hace responsable, porque esto ha tenido que pasar por la comisión especializada, ya sea de transportes y de vivienda, para que estos pequeños detalles se hayan resuelto. A mí me extraña mucho que el presidente de la región no haya sabido y no haya podido plasmar su pedido con anticipación, dado que en el Ejecutivo se supone que han conversado. Cusco necesita un nuevo aeropuerto, congresista Tevez, y todos los que hemos conocido Cusco lo sabemos. Y queremos que el pueblo cusqueño no solamente siga siendo el punto de referencia, sino que tenemos también, para no saturar a Cusco, tenemos que promocionar Cuelap, tenemos que promocionar Concepción, Ingenio, tenemos que promocionar aquí nomás en Mala, Santa Cruz de Flores, donde todos se toman un rico pisco. Entonces, tenemos que promocionar varios lugares, pero todo tiene que cumplirse también por las comisiones pertinentes, señor. Vamos a actuar de buena fe, vamos a darle, digamos, el principio de la duda, y ojalá que no haya ningún problema, congresista Delgado, porque usted así lo ha prometido. Muchas gracias. Bien, congresista Salgado. Continúe, congresista Tevez. Señor presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Guevara, si usted me lo permite. Claro que sí, congresista Guevara. Gracias, presidente. Gracias, colega Julia Tevez. Definitivamente el tema que estamos conversando, creo que todos estamos de acuerdo que tiene mucha trascendencia para el país. Por ahí se ha escuchado temas de tecnología, se ha escuchado temas de ubicación. Yo creo que esos temas ya están resueltos. Incluso el tema de la aeronavegación ya se ha estado conversando permanentemente, incluso a nivel académico. Yo soy testigo de ello. Como profesor universitario de Ingeniería Electrónica, ya lo hemos conversado en su momento en diversos ámbitos de académicos, por lo tanto ya se ha discutido bastante este tema de la aeronavegación, el tema de los radares, el tema de la energía. Yo creo que por ahí no va el tema. Yo creo que el tema va simplemente porque nos pongamos de acuerdo, y en ese sentido, señor presidente, y por su intermedio de la congresista Tevez,
yo solicito que vayamos al voto ya, señor presidente, que vayamos al voto porque creo que todos estamos de acuerdo en este proyecto de ley. Por lo tanto, ya no podemos seguir dándole vuelta a algo que todos estamos de acuerdo. Cusco se lo merece, el Perú se lo merece y el mundo también se lo merece, señor presidente. Al voto, señor presidente. Concluye, congresista Tevez. Gracias, colega Guevara, y gracias por esa identificación con las regiones del Perú. Solamente, señor presidente, para culminar, manifestar de que se rectifique el artículo número 9 en aras de poder perfeccionar y que puedan comprender el segundo acápite para que el terreno tenga que pasar, este terreno que prácticamente está en el centro de la ciudad, que está totalmente ya casi colapsado, el terreno de Velasco Astete tenga que ser transferido para evitar cualquier problema a manos del gobierno regional, los bienes inmuebles, como lo he pedido anteriormente. Y segundo, que la segunda disposición transitoria en aras de transparentar el trabajo con las regiones se tenga que hacer un informe, y en ese sentido estaríamos ya llevando a votación, señor presidente. Gracias. Tiene palabra el congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente, la representación nacional de este hemiciclo, sé que no va a estar en desacuerdo. Todos estamos en acuerdo de que esta ley tenga que aprobarse. Pero yo quiero poner hincapié, señor presidente, de que este anhelo de esta construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros ha sido un anhelo por más de 30 años. Y yo quiero resaltar, señor presidente, en este mismo hemiciclo, el señor presidente Ollanta Humala se comprometió en el mensaje presidencial del 28 de julio para hacer realidad este aeropuerto tan importante. Sé que ha habido ofertas de muchos candidatos presidenciales, llegaron al poder, pero nunca cumplieron. Entonces, señor presidente, esta es una oportunidad histórica donde la representación nacional tiene que apoyar a esta ley, por cuanto es urgente la construcción, porque necesitamos un aeropuerto internacional, porque el aeropuerto de Velasco Astete es insuficiente. Pensar, señor presidente, que 54 vuelos diarios recibe este aeropuerto, entonces ha quedado a su límite. Por eso es de necesidad. Además de eso, con este aeropuerto, señor presidente, se va a desarrollar, se va a dinamizar el turismo nacional, internacional, y los que van a ser beneficiados es la región del Cusco. Por eso nuestro compromiso, por eso nuestro saludo y reconocimiento al señor presidente Ollanta Humala por haber tomado esta buena decisión de que se haga realidad este aeropuerto tan importante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Molina. Tiene la palabra el congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Yo, sobre el proyecto, creo que, como ha sido señalado por muchos, hay que buscar convertir en realidad el aeropuerto. Tengo, sin embargo, dos observaciones que quisiera sean aclaradas. El proyecto establece que la expropiación implicará el pago de una indemnización justipreciada y coloca tres mecanismos: el trato directo, el procedimiento judicial o la vía arbitral. Pero entiendo, y quisiera sobre esto una aclaración de los congresistas del Cusco, de que hay un acuerdo ya entre el gobierno regional y los propietarios de los terrenos, que hay un compromiso de pago de $20 por metro, que este es el compromiso que está sustentado en pronunciamiento público, no sé si en documento, pero en pronunciamiento público del gobierno regional y con el cual ha habido un acuerdo. Entonces me parece que la norma debiera reforzar el cumplimiento del acuerdo, o por lo menos dejar constancia de que es un supuesto el que se adopta en el momento de la aprobación de que este acuerdo será cumplido.
en el compromiso establecido, porque aquí quedan abiertas otras puertas en este campo y no sería bueno que esto sea materia de un conflicto, sino que sea materia de aquello que ha sido acordado y comprometido por el gobierno regional. Y en segundo lugar, señor presidente, yo no logro entender por qué el gobierno regional tiene que invertir 200 millones en la expropiación para donarlas al gobierno central y no ser parte de la asociación público-privada que está propuesta en relación a Proinversión. O sea, ¿por qué el gobierno regional no puede tener algún mecanismo de recuperación vía participación de un bien, un activo que tiene un valor, que es la propiedad de la tierra, que le dé a ese gobierno regional un nivel de participación en el proceso de la asociación público-privada? No veo ninguna razón por la cual el gobierno regional tenga que entregar exclusivamente a título gratuito. O sea, no creo que sea por un problema exclusivo de falta de liquidez del gobierno, porque el año pasado se dejaron de ejecutar 9.000 millones de soles. Entonces, si el año pasado se dejaron 9.000 millones de soles sin ejecutar, no pareciera que 200 millones fuera un problema serio o grave. Entonces, si el gobierno regional está metiendo el dinero, yo creo que debe quedar abierta su disposición a poder intervenir en la asociación público-privada y que esto no sea un manejo exclusivo del gobierno central, porque esa asociación se está haciendo con una inversión regional y esa inversión regional debiera, en mi opinión, respetar este derecho de la inversión que está haciendo el pueblo del Cusco a través de su gobierno regional en ese proyecto. Esos son los dos elementos, señor presidente, que yo señalaría para que en la sustentación, en la redacción del proyecto quede abierta este mecanismo, que no es lo mismo que darle los terrenos del aeropuerto, primero porque yo no sé si el aeropuerto Velasco Astete va a ser destruido. El aeropuerto Velasco Astete podría ser un aeropuerto de alcance local, podría ser un elemento complementario para determinado tipo de vuelos. Hasta donde entiendo, señor presidente, el proyecto es de un aeropuerto internacional, pero regional. No sé si estoy equivocado, pero la información que yo tengo es que este es un aeropuerto internacional que podrá recibir vuelos de América Latina y máximo de Miami, pero no podrá recibir vuelos europeos por volumen de nave, peso y otras características en este campo. Entonces, me parece muy importante que se pueda tener vuelos directos desde otros países en este terreno, cosa que el aeropuerto actual no permite, pero tiene limitantes y podría resultar necesario mantener el otro para funcionamientos de diversas razones, incluyendo emergencias. Entonces, este es un tercer punto que yo quisiera plantear. Me está pidiendo una interrupción el congresista Coa y la congresista Tevez. Congresista Coa, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, de manera breve, en referencia a algunas interrogantes. El gobierno regional ha tenido un rol protagónico, por lo menos estos últimos años. Hay que reconocer ese rol y, digamos, en un proceso muy complejo, sinuoso, que la mayoría de congresistas conocemos en referencia a la adquisición de los terrenos de la comunidad de Chincheros. Un primer logro creo que hay que reconocer, colega Javier Díaz Canseco, es que este proceso de trato directo le ha otorgado al gobierno regional del Cusco una legitimidad. En segundo término, este trato directo ha logrado preliminarmente más o menos un acuerdo y un consenso para que haya una voluntad de pago aceptada por las comunidades campesinas de más o menos $20, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Esta norma ordena, porque no podemos salirnos del marco jurídico nacional, ordena claramente el procedimiento por el cual legalmente debiera en este momento encaminarse este proceso. Dice claramente el artículo 5, será en primer término vía trato directo, vía procedimiento judicial
o por la vía arbitral. Este es un asunto más, digamos, de carácter jurídico que tiene que ser entendido de esa manera. Muchas gracias. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente, y por intermedio, muchísimas gracias, colega Javier Díaz Canseco. Efectivamente, hay un acuerdo y hay una aceptación, colegas, de toda la población de Chinchero y Cusco. Y hay un acuerdo y una carta suscrita de parte de las tres comunidades y del Cusco en su conjunto. Con eso está completamente garantizado. Y hay otro aspecto importante y en amparo a lo que dice mi colega Javier Díaz Canseco. Precisamente, hay un presupuesto del canon y sobrecanon que el gobierno regional está invirtiendo para la adquisición del terreno, que son 200 millones de soles. La construcción propiamente dicha va a demandar más o menos 400 millones de soles. Estos 200 millones está adquiriendo el gobierno regional con su dinero de canon y sobrecanon. ¿Cómo recompensa a esta inversión que está haciendo? Es precisamente que pedía y soslayaba en el artículo número 9, señor presidente, para que en compensación tengan que pasar el terreno prácticamente que va a quedar en tierras de nuestro querido Cusco, pase a manos del gobierno regional en aras a la tranquilidad de los cusqueños. Y luego, lo que el colega habla respecto a la asociación público-privada, esta modalidad, y esto ya será en el proceso y en el procedimiento más adelante, porque este es un proyecto nacional. El presidente Ollanta fue un compromiso nacional, por ello que es un compromiso tanto de presupuesto nacional como un presupuesto regional. Y este es un proyecto internacional que va a garantizar a todos los peruanos y no va a haber ningún peruano que se oponga, porque los turistas lo que van a hacer es llegar a 2.5 millones al 2018, que con eso estamos garantizando una vez más y ratificando el compromiso de que el Cusco es una ciudad imperial y es conocida como Machu Picchu, como una maravilla mundial, y ratificados por tener una reliquia tan profunda como cusqueños y como peruanos, por cierto, para fortalecer lo que es el turismo, lo que es el ámbito comercial, etcétera, etcétera. Señor presidente, lo único que quiero es que en estas 359 hectáreas que está invirtiendo el gobierno regional, que en compensación tenga que pasar al gobierno regional los terrenos, es garantizar que este es un proyecto nacional, también con el aval del gobierno regional y de todos los cusqueños, porque estamos adquiriendo el terreno con 200 millones de soles. Gracias, señor congresista. Sí, me pide una tercera interrupción, señor presidente. Usted. Bien. Yo quiero, entonces, señor presidente, terminar señalando que primero me parece claro que hay un compromiso establecido que tiene que ver con los $20 por metro, que ha sido públicamente emitido por el presidente de la región y que es un supuesto, por lo tanto, de que esto será cumplido y no se abrirá un conflicto con la población respecto a este tema. En segundo lugar, el proyecto de ley no define el modelo de concesión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi propuesta sería que quede abierta la posibilidad en la redacción de que el gobierno regional, en función de su aporte, tenga algún rol a jugar o alguna intervención a jugar en el proyecto por la inversión que ha hecho en asegurar los terrenos. Que eso quede a evaluación del modelo que se adopte en ese terreno. Y sobre el tema del aeropuerto mismo y del cierre del aeropuerto, entiendo que la argumentación gira alrededor de que si se mantiene abierto el Velasco Astete, el volumen de movimiento del otro aeropuerto podría no garantizar la rentabilidad de una inversión tan grande. Pero eso no necesariamente hace que desaparezca el aeropuerto Velasco Astete, que puede ser mantenido en función de condiciones de emergencia o no. En todo caso, no es, me parece a mí, un tema de la norma como tal, sino el de garantizar que el nuevo aeropuerto tenga las garantías de que tiene el movimiento adecuado y suficiente. No tengo el conocimiento técnico para una opinión más a fondo sobre esto. Esto es básicamente lo que quería, señor presidente, plantear, expresando nuestro respaldo a la lógica de la norma, de la que efectivamente vengo escuchando desde la década del 80, señor presidente. Y veo repetirla una y otra vez y por fin hay un paso concreto para convertir en realidad las cosas que se han venido discutiendo en los últimos 30 y tantos años. Gracias, señor. Gracias, congresista Díaz Canseco. Le recuerdo a los señores parlamentarios que no estamos fijando límite a las intervenciones. Creo que es muy importante que todos puedan expresar todas las ideas y no tener los recortes tradicionales que hemos tenido. Pero en paralelo
se requiere también actos de responsabilidad y un esfuerzo en síntesis y evitar argumentos repetitivos que se hayan podido dar en intervenciones anteriores. Tiene la palabra el congresista Medina y el congresista Yude Simons le ha solicitado una interrupción, si usted lo concede. Congresista Yude Simons. Gracias, presidente. Yo le rogaría, presidente, que el presidente del Congreso, el vicepresidente, miren a la derecha y a la izquierda, porque es la segunda vez que se está impidiendo una intervención y me parece que todos podemos aportar. En principio, presidente, acabamos de culminar en Lambayeque la entrega de la primera parte del proyecto Olmos, que es un acontecimiento no solamente, debería ser un acontecimiento, no solamente en Lambayeque, sino en el Perú, considerando que son casi 38.000 a 40.000 hectáreas nuevas para la producción de alimentos. Y lo digo esto considerando lo que se está discutiendo hoy. Qué felicidad para el pueblo de Cusco, qué felicidad para el país tener una obra de envergadura de un aeropuerto internacional que no solamente va a generar más turismo, sino va a generar muchísima más economía. Y además yo creo que sería la obra emblemática de este gobierno, porque hasta la fecha no había una obra de tal magnitud. Pero lo que se está discutiendo es el tema, ¿no es cierto?, de la expropiación del inmueble. Y lo que se está discutiendo es si en efecto todo el pueblo de Cusco o la región del Cusco está de acuerdo con eso o no. Y tenemos entendido, presidente, que hay un conflicto entre dos distritos, el tema de Anta y Chinchero. Entonces, yo, presidente, estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, que se vote a favor. Lo segundo, que se le dé toda la potestad al gobierno regional de Cusco para que el propio gobierno regional pueda hacer a través de una consulta si este aeropuerto debe llamarse de Anta o Chinchero, pero eso de ninguna manera puede paralizar este proyecto. O sea, que se apruebe sin el nombre Chinchero, que se apruebe la expropiación, ¿no es cierto?, para la ejecución de la obra de gran envergadura. Y además, presidente, yo creo que esto debe ser una respuesta frente a la crisis internacional que vive el mundo y que dentro de poco lo vamos a sentir aquí en el Perú. Entonces, mi planteamiento es apoyar a este proyecto, pero que no se ponga Aeropuerto Internacional de Chinchero, sino que se le dé la potestad al gobierno regional del Cusco para que tome la decisión en función a una consulta con las dos poblaciones. Esa sería la propuesta, señor presidente. Gracias, congresista Simons. Puede iniciar su intervención el congresista Medina. Muchas gracias, señor presidente. La congresista Marta Chávez me pide una interrupción por su intermedio. Congresista Marta Chávez. Medina, señalaba en primer lugar de que este tema del aeropuerto de Chinchero es un anhelo y una promesa también de nuestra candidata, la señora Keiko Fujimori. Ahora, pero yo tengo algunas observaciones que hacer, así que quería, por favor, por su intermedio, pedirle a la representación nacional si no se corte el debate, porque hay unas observaciones de carácter formal que hacer sobre el contenido del congresista proyecto. Chávez, gracias. Justamente después de la intervención del congresista Medina, viene el congresista León y seguidamente usted. Gracias. Puede continuar con esa Medina. Muchas gracias, señor presidente. Los que vivimos en el sur del país, entre Cusco, Apurímac, Puno, sabemos cómo el pueblo de Cusco, el pueblo urbano y el pueblo campesino se ha movilizado por la construcción de este aeropuerto internacional del Cusco. Esta es una vieja reivindicación del pueblo cusqueño y de toda el área de influencia del Cusco. Forma parte de las luchas colectivas del pueblo cusqueño. Y en este momento, esos pueblos que miran su desarrollo económico en base al turismo están a la expectativa del comportamiento político de la representación nacional. Nosotros creemos que el Parlamento debe reivindicar al pueblo de Cusco, más aún cuando el gobierno del Cusco tiene los presupuestos del canon y sobrecanon para financiar la disposición legal de estos terrenos. Creemos también, señor presidente, que este proyecto importante ha formado parte de los discursos políticos
de las últimas campañas electorales, no solamente del actual presidente, sino también de la candidata Keiko Fujimori. Siendo así, y estando aquí la representación en voces de distintos partidos políticos, creemos que debemos darle una tranquilidad al pueblo de Cusco y aprobar esta iniciativa que de hecho va a permitir no solamente su crecimiento, sino a mejorar su autoestima como una nación de nuestros antepasados los incas. Prácticamente el actual aeropuerto del Cusco está colapsado. El día de hoy, justamente yo vengo del aeropuerto Velasco Astete y ya aparece el paradero de los combis. Está prácticamente colapsado con la carga turística. Y esto tiene que resolverse de manera inmediata. Y la única manera de resolver es construyendo el aeropuerto internacional del Cusco, en este caso, sin generar ningún tipo de confrontación en Chinchero, porque así están generando las máximas orientaciones de carácter técnica y de carácter legal. Además, entre Anta y Chincheros prácticamente está en la misma altitud y está en la misma llanura. Y entonces nosotros no podemos alimentar el enfrentamiento o la preferencia de dos distritos, una provincia y un distrito. Tenemos que generar políticas de Estado y parte de esa política de Estado permite tomar decisiones de este tipo. Estaremos nosotros no solamente a favor de este proyecto, sino también, señor presidente, exigiremos y fiscalizaremos la construcción del aeropuerto propiamente dicho. Muchas gracias. Muy bien, Medina. Gracias, congresista Medina. Tiene la palabra el congresista León. Muchas gracias, presidente. No sé si usted permitiera, la congresista Tevez me pide una interrupción. Por intermedio de la mesa, congresista, tiene uso de la palabra, congresista Tevez. Congresista Tevez, por favor. Gracias, congresista León, por la oportunidad. Solamente hacer quedar en claro a mis colegas congresistas de que en el Cusco no hay ningún tipo de rivalidad ni conflicto ni entre comunidades con esta meta puntual que es un proyecto nacional. Si en verdad hay un acta comunal en Chinchero y hay un acta que se ha suscrito, es precisamente que como alternativa de aeropuerto han mostrado los cusqueños, muchas comunidades, que si no se pudiera hacer ahí, podían otorgar gratuitamente los terrenos. Ahí salta a la luz Anta, Ocoruro, San Pablo, Espinar, para que vean la predisposición de los cusqueños de esta necesidad postergada durante 40 años. Entonces, solamente para enfocarme en el tema, congresista León, de que no existe ningún conflicto y que los cusqueños estamos en este momento unidos para este proyecto nacional, y muchas gracias por el apoyo. Congresista León. Congresista Elías se está pidiendo, por favor, si lo permite. Adelante, señor congresista Grandes. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, realmente este es un proyecto muy importantísimo para el desarrollo de la región Cusco. ¿Quién no quiere que su región crezca? ¿Quién no quiere que su región empiece a desarrollarse? Más aún cuando este aeropuerto ya ha quedado prácticamente obsoleto. Tiene cerca de 60 vuelos diarios y yo creo que por estar en medio de la ciudad ya es un aeropuerto ineficiente que no debe estar ahí. Por lo tanto, estamos para apoyar este gran proyecto de un aeropuerto internacional en la región Cusco. Otra cosa importante que debemos resaltar también, Cusco es una ciudad imperial netamente, por lo tanto, turístico, el primer centro turístico o ciudad turística de nuestro país.
Eso también cuánto lo quisiéramos nosotros como loretanos. Nosotros realmente tenemos un lindo aeropuerto también en la ciudad de Iquitos, pero lo que nos falta es 2 interconexiones, vía carreteras y la interconexión a la red eléctrica nacional del Mantaro. Esto lo está haciendo Proinversión y esperamos que dentro de pronto se haga realidad para estar conjuntamente con todos los pueblos amazónicos y regiones amazónicas desarrollándonos en beneficio de nuestra región y de nuestro país. Por lo tanto, vamos a estar apoyando este gran proyecto que es beneficio para las regiones y para la zona más de adentro de nuestro país, así como lo necesita también la región Loreto. Gracias. Puede iniciar, congresista León. Gracias, presidente. Bueno, presidente, yo creo que también tenemos que dar señales que no todo es hacer política en el Congreso y también podemos hablar un solo idioma cuando se trata de una obra tan importante para una ciudad como Cusco y el Perú, que tiene todas las condiciones y todas las calificaciones nacionales e internacionales, pero que sin embargo no cuenta con un adecuado aeropuerto internacional para que pueda seguir creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años. Y en ese sentido, yo quiero solo referirle a la representación nacional que según el Plan Maestro 2015 preparado por Corpac, nos indica que el aeropuerto Velasco Astete del Cusco está prácticamente colapsado y que haciendo una inversión ahora de 8 millones de dólares dará más o menos para unos 7, 8 años más, pero que al cabo de este plazo, de este lapso, quedará totalmente y definitivamente colapsado. Por eso es bueno que hoy la representación nacional de manera responsable haya debatido, haya abordado este tema importante y que prácticamente esté decidido en el perfilamiento, en la orientación de que esta es una obra que hay que en efecto declararla de interés nacional. Y en ese sentido, presidente, con el ánimo de contribuir, quisiera sugerir al presidente de la comisión que en el artículo 8, donde dice que en el tema de financiamiento, que la ejecución de las disposiciones de la presente ley se realizarán con cargo al presupuesto institucional del pliego del gobierno regional del Cusco, punto. Pero se debe eliminar sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público, porque por un lado se le está dando la posibilidad del financiamiento para estas adjudicaciones, para estas expropiaciones, pero por otro lado dice que si no alcanza se para todo este proceso al negarle con este candado. Solicito al presidente de la comisión que lo tome a bien esta sugerencia y eliminar el párrafo donde dice sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público porque podría truncarse esta posibilidad. Siendo así, presidente, nuestra bancada, con el ánimo y con la deuda histórica que se tiene con Cusco desde hace 25 años, votará a favor de que se declare de necesidad pública la expropiación de los inmuebles de dominio privado que sean necesarios para la ejecución de esta gran obra que es el aeropuerto de Chincheros en Cusco. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Condori. Señor presidente, yo pido una cuestión previa Perdón. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Que por favor la asesoría o de la Oficialía Mayor le dé a usted el soporte necesario para que no sucedan estas cosas. Me pide una opinión, una interrupción, por favor, el congresista Cabrera, si usted lo permite. Tiene uso de la palabra el congresista Cabrera. Muchas gracias, congresista Chávez. No solamente para decirlo referente en realidad al financiamiento del presupuesto en manos de la presidencia regional de Cusco, creo que no va a haber problemas. El Cusco tiene hoy día un gran ingreso en materia de regalías, producto justamente del yacimiento de Camisea, y tiene también un gran ingreso por canon minero.
creo que no va a haber problema de financiamiento. Entiendo la buena fe de parte del congresista León en el sentido de que no debe afectarse para nada el presupuesto nacional, pero creo que no se va a ver afectado porque hay sobrada cantidad de dinero que no se utiliza inclusive en el caso del Cusco por razones de limitaciones del SNIP, que creo que en esta oportunidad no van a existir para poder hacer una gran obra como es este aeropuerto internacional, que bien lo merece el Cusco, el Perú y que tenemos que aprobar hoy día. Muchas gracias. Continúe, congresista. Gracias, señor presidente. Me pide una interrupción mi colega, el congresista Valqui, si usted lo permite. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista Marta. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a todos los colegas congresistas. En el mes de abril, señor presidente, estuvimos con el congresista Ángel Neira y el congresista Víctor Grandes en la ciudad imperial del Cusco, viendo el tema de la Comisión de Producción. Y en la universidad, las personas quienes asistieron, después que ha culminado con el debate del congresista Ángel Neira, la mayoría de los estudiantes, por no decir el 100%, todos pedían la construcción del aeropuerto de Chinchero, porque realmente dormir al lado del aeropuerto es una pesadilla, señor presidente, y eso le consta al congresista Víctor Grandes, que toda la noche no ha podido descansar. Es tan igual que en la región Pasco, en Cerro de Pasco, de igual forma, los tiros que se dan dentro de la mina a las 9:03 de la tarde no te dejan descansar. Igual viven nuestros hermanos del Cusco. Por eso nosotros estamos de acuerdo en apoyar este proyecto. Y si este proyecto se manda a una consulta previa, estoy seguro que va a demorar unos 40 años más. Por eso sabemos todos que hay muchos vacíos en este proyecto, pero de todas maneras nosotros estamos de acuerdo para apoyar, señor presidente. Muchas gracias. Muy agradecido. Que tenemos la palabra congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Bueno, este anhelo de Cusco de contar con un aeropuerto de una mayor envergadura que el que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional Velasco Astete, no está, sin embargo, exento de algunos debates, presidente. En primer lugar, este ha sido un ofrecimiento de nuestra lideresa, la ex congresista Keiko Sofía Fujimori. El presidente Fujimori, durante su gobierno, también tuvo una participación muy importante y decisiva para que con los pocos recursos que en esos momentos habían se pudiera salvar una grave limitación física que tenía con un cerro que está actualmente y todavía está, pero fue reducido, rebajado todo un cerro para permitir una mayor seguridad en la salida y entrada de los vuelos al actual aeropuerto. Por lo tanto, el fujimorismo está absolutamente vinculado a este anhelo del pueblo de Cusco y que es un anhelo de todo el Perú. Sin embargo, presidente, yo tengo algunas observaciones en relación al texto del proyecto. En primer lugar, aquí se crea en el artículo 4 una instancia previa a la resolución que debe emitir el sujeto activo de la expropiación. El sujeto activo de la expropiación es el gobierno regional del Cusco, mal llamado aquí en todos los artículos gobierno regional del departamento de Cusco. Ese nombre no existe. La departamentalización como base territorial fue transitoria para los gobiernos regionales, pero nada en la Constitución ni en la ley de regiones permite decir que los gobiernos regionales son gobiernos regionales del departamento. Basta decir gobierno regional de Cusco y punto. Señor presidente, una primera observación. La segunda observación es aquella que mencionaba del artículo 4. De acuerdo a la ley general de expropiaciones promulgada por nuestro presidente Alberto Fujimori el año 1999, el 15 de mayo de 1999, y que está mencionado en esta ley,
en este proyecto que envía el Ejecutivo, señala que el sujeto activo de la expropiación, que es decir, el gobierno regional del Cusco, tiene que emitir una resolución, y esa resolución tiene que emitirla dentro del plazo de 30 días. Lo menciona el artículo 7º de la Ley 27.1.17, que reitero es la Ley General de Expropiación, que dice en el inciso B: a fin de determinar el bien materia de la expropiación, el sujeto activo emitirá en el plazo de 30 días contados ¿desde cuándo? Desde la promulgación de la ley. Es decir, una vez que se promulgue esta ley, habrán 30 días inexorables. Pero acá se crea en la ley una instancia previa que va a tener 60 días, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A partir de esos 60 días en que señale la ubicación, linderos y medidas perimétricas de las áreas necesarias para la ejecución del proyecto, recién ahí el gobierno regional va a tener 30 días. Pero ojo, la ley de expropiación señala que si en 30 días no se emiten esas resoluciones, se va a tener que pagar moras a los sujetos pasivos de la expropiación, es decir, a los expropiados. Entonces, aquí, señor presidente, existe, colegas parlamentarios, existe una incongruencia en este artículo 4. Por un lado, se crea una instancia que alarga el plazo más allá de los 30 días, pero por otra parte se sigue mencionando a la misma Ley General de Expropiaciones, y entonces se estaría permitiendo que el Estado, el gobierno regional, pague moras a los expropiados por no haberse emitido la resolución del gobierno regional dentro de los 30 días. Entonces, esto hay que salvarlo, señor presidente, esto hay que salvarlo. Y relacionado con esto y con el tema de la consulta previa, y ya que se ha mencionado que todas las comunidades están de acuerdo con el proyecto, yo debo decir que en la página web de Radioprogramas del Perú consta que el jueves 22 de marzo de este año se hizo mención a una noticia según la cual habitantes de la comunidad campesina de Ayupongo, del distrito de Chinchero, Cusco, asesorados por una ONG, Asociación por la Vida y la Dignidad Humana, Provida, interpusieron una acción de amparo en contra del proyecto especial Aeropuerto Internacional de Chinchero. Por lo tanto, no crean que no está exento esto de algunos problemas. Entonces, yo me pregunto y quisiera saber si el gobierno cuenta con, primero, el acuerdo del gobierno regional; segundo, ¿qué se sabe de este tipo de actos que están inclusive en el Poder Judicial? De otro lado, señor presidente, se habla del artículo 9º, ¿no? Y en el artículo 9º, que se dice cuál será el destino de la actual instalación del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, se dice que apenas entre en operaciones el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, cesan las operaciones definitivamente del Aeropuerto Internacional Teniente FAB Alejandro Velasco Astete. Yo creo que no se puede ser tan lapidario, porque podría ser que ese aeropuerto deje de tener condición de aeropuerto internacional, pero se pueda quedar como un aeropuerto nacional. ¿Por qué cerrar la puerta a esto? Bien que se diga, perdón, que el destino de ese bien se determinará en coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Pero no podemos ser, presidente, tan lapidarios con esto. Y en lo que atañe a la propuesta de que se pague ya de que aparentemente hay un trato directo con incluso un valor de $20 por metro cuadrado en las zonas que van a ser expropiadas. Un momentito, la Ley General de Expropiación dice que primero hay que emitir una tasación comercial, que en este caso, de acuerdo a la propia ley 29, perdón, a la ley que se dio para permitir la expropiación para llevar adelante proyectos de gran envergadura. En esta ley, la 29.171, señor presidente, se dice que ahora no va a ser necesariamente la CONATA, y entonces va a haber una tasación que haga
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Y esa tasación comercial es la que debe figurar en la resolución que el gobierno regional como sujeto activo de la expropiación debe emitir. Pero para que haya trato directo, señor presidente, no tiene que haber duplicidad registral, tiene que haber pulcritud en la titularidad de los terrenos o de los inmuebles a expropiar. Por lo tanto, este Congreso no podría, porque por lo menos no contamos con la información, no podría asumir que ese trato directo, esa fijación previa a la norma de $20 por metro sea válida. Por favor, no le metamos a esta norma pues el torpedo interno de que reviente por el solo hecho de ponerle ya a esta ley un valor de referencia como trato directo de $20 el metro cuadrado, porque no sabemos si dentro de la amplitud de los terrenos que están dentro del proyecto a ser expropiados hay esa pulcritud de titularidad que exige la norma, presidente. Estas son las... me pide una interrupción, bueno, ya la tercera, perdón. Sí, no, ya terminó, presidente, gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Condori. Señor presidente, yo le pido a la representación nacional, podemos revisar del inicio a fin este proyecto de ley y le podemos encontrar un conjunto de errores, no solamente de edición, hasta de contenido y también de ortográficos, pero la idea general, la idea central, revisando cada uno de los artículos, me parece excelente, no me parece mal. El problema que yo veo más bien es de que, bajo el argumento de que el Velasco Astete se destine al gobierno regional o por aquí, por allá, podemos ampliar la discusión, de que precisemos el precio de transacción. No lo vamos a definir acá. Hay normatividad para la expropiación. Esto no es confiscación. Que discutamos si esto corresponde a ANTA o a Chinchero. Este proyecto no se ilumina por sí. Esto viene de un largo proceso y ya está claramente definido el sitio. La cuestión del dinero, $20, etc., no. El Estado tiene normatividad para prever justamente el abuso de parte del Estado y el abuso también de los propietarios privados cuando quieren exceder su precio. En ese sentido, con todos los errores que hubieran, que yo no los encuentro, yo le sugiero principalmente a la bancada Cusco que este proyecto de ley, con todo lo que tiene, me parece positivo. Como cuestión previa, lo solicito que se lleve al voto. Gracias. ¿Cómo hacemos acá en este tema? Lo sometemos nomás al voto conforme al 60, ¿no? Vamos a proceder conforme al artículo 60 a hacer la votación a mano alzada para dar por agotado el debate. Por favor, los señores congresistas que estén conformes, síganse levantar la mano. No. Pueden. Yeah. Los que estén en contra, por favor, síganse votando. Le vamos a dar el uso de la palabra al congresista Bengolea. No hace falta abrir debate para votar una cuestión previa, pero en todo caso, excepcionalmente no. Señor Bengolea, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. No, disculpe usted, no quiero cambiar ningún artículo reglamentario. Simplemente quería hacer, ahora que estamos comenzando la legislatura, y más como una expresión de buena voluntad que otra cosa, presidente,
Yo entiendo que cuando hay temas que debatir, hay que debatirlos, pues. Y me parece de pésimo gusto, lo digo con la mayor fraternidad, presidente, que una vez que uno ya expuso su punto de vista, dije, bueno, yo ya hablé, entonces cuestión previa, pasemos al voto. Me parece de pésimo gusto, pésimos modales democráticos, presidente, ¿no es cierto? Cuando todavía no se ha visto en comisión, hay debate abierto, pero como yo ya hablé, entonces cuestión previa al voto. Y como están todos apurados por ir a almorzar, votan y se acabó la discusión. Me parece malos modales democráticos, presidente, y espero que esto no ocurra a lo largo de esta legislatura que recién comienza. Yo, por lo pronto, tenía un par de cosas que apuntar todavía sobre este proyecto de ley. Espero simplemente que repito, me parece que es una mala práctica. Ojalá que no la realicemos a lo largo de este año. Gracias, presidente. Sí. Siendo presente que el congresista Bengolea no había solicitado el uso de la palabra, damos por agotado el debate y sometemos a votación la cuestión previa. Finalmente tiene la palabra el congresista Delgado. Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Delgado. Presidente, entendiendo que ya se ha dado agotado por el debate y vamos a pasar a la votación, yo quiero comentar algunas de las observaciones que se han mencionado. Con relación al tema del justiprecio y a la valorización de los terrenos, efectivamente hay un procedimiento. O sea, no podemos decir en la ley va a costar tanto. O sea, no nos podemos saltar procesos. Esto tiene un procedimiento y hay que respetarlo. Con relación al tema del cierre del aeropuerto, esto es importante señalarlo y precisarlo porque obviamente una obra de esta magnitud, tú no puedes decir a los inversionistas, sabes que vas a hacer este aeropuerto, pero ojo, yo no te garantizo que no voy a mantener vigente este otro. Entonces eso distorsiona obviamente una obra de esta envergadura. Pero por otro lado, existe el pedido, el fastidio de los pobladores del Cusco de tener un aeropuerto prácticamente en medio de la ciudad. Entonces, también se dice de que, bueno, que los terrenos estos del aeropuerto Velasco Astete pasen directamente al gobierno regional. Hay que ver un tema de proporción, o sea, el valor de estos terrenos que se van a adquirir en Chinchero oscilan en 70 millones de dólares. Y los terrenos que tiene actualmente el aeropuerto Velasco Astete y la infraestructura superan los 200 millones, entonces no hay una proporción. Por eso se está planteando que el destino de estos terrenos del aeropuerto Velasco Astete se desarrollen las obras en coordinación entre el Ejecutivo y el Gobierno regional, de tal manera que la población es la que se vea beneficiado. Con relación al tema del nombre, que se dice aeropuerto de Chinchero y dejar abierto el nombre, se dice aeropuerto de Chinchero, o sea, no se está definiendo un nombre. Si efectivamente luego de las discusiones se dice que el nombre más lindo sería tal otro, bueno, eso quedará a la decisión oportuna. Con relación al tema del comentario del congresista Díaz Canseco, que se establezca que el gobierno regional participe del proceso de concesión, entonces en esta ley no estamos determinando cuál es el modelo de concesión. Si se determina que el gobierno regional de Cusco pues, participe o no participe, será ya en materia del modelo de proceso de inversión que se desarrolle. Entonces, señor presidente, yo plantearía que el proyecto se someta a votación tal cual ha sido presentado por el Ejecutivo.